Entonces, para el ángulo alfa, que está en la esquina superior, acá, el cateto opuesto ahora no es el mismo que antes, porque ahora cambiamos el ángulo. Y este ángulo alfa ve el cateto que mide 8 unidades hacia el frente, y el cateto que mide 6 unidades, que es el que tiene acá al lado, es el que forma parte del ángulo. Y la hipotenusa se mantiene este 10. Lo mismo en el de allá, bien, en el triángulo de allá, el cateto opuesto es el que mide 4, ese es el opuesto, y el adyacente es el que mide 3. Y la hipotenusa se mantiene con este valor de 5. Por lo tanto, cuando rellenemos esta tabla, lo que vamos a tener es que para alfa, en el triángulo 1, en el triángulo pequeño, el cateto opuesto dividido por la hipotenusa va a ser 4 quintos, el adyacente dividido por la hipotenusa es 3 quintos, y el opuesto dividido en adyacente es 4 tercios, en este caso. Y para sorpresa de nadie, en el triángulo grande va a ocurrir lo mismo. Para alfa, el cateto opuesto dividido por la hipotenusa va a ser 8, que es la medida de este cateto, dividido en 10, y eso se simplifica para hacer 4 quintos también. Lo mismo con las otras medidas. Entonces, ahí ustedes pueden darse cuenta que en un triángulo rectángulo que es equivalente a otro, o sea, que es, que es semejante y que por lo mismo tiene las medidas similares, que las medidas se agrandan o achican en la misma razón, y eso lo dijimos con palabras, sí, lo dijimos con palabras, cuando mencionamos que el triángulo pequeño se multiplicaba por 2 prácticamente para pasar al triángulo grande, y así entonces, al hacer eso, al agrandar todos los lados en la misma proporción, se mantienen estas razones constantes, porque lo que estamos haciendo es multiplicar cada uno de estos lados por el mismo número, digamos que lo multiplicamos por 2 en este caso, pero al dividirlos, esos 2 se cancelan. Ese es el motivo teórico detrás de esto, y por lo mismo vimos antes de esto el semejanza de triángulos, el teorema de Tales y todo eso, para que quede este contenido bien afianzado. ¿Ok? Entonces, en base a eso, me gustaría que pasáramos a hacer ahora algunos ejercicios de forma digital. Pero antes, me gustaría que ustedes hagan sus preguntas. Bien, si tienen dudas con respecto a esto, si tienen dudas de alguna otra materia que hayamos visto en el pasado, en la última semana, sobre esta unidad. Escríbela en el chat o levanten la mano y yo les puedo dar la palabra. Ya, bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer algunos ejercicios en un medio digital. Vamos a ir a nuestra página de Desmos, que como yo les he dicho varias veces, creo que ya la hemos usado, no solamente tiene capacidades aritméticas o algebraicas, sino que también tiene capacidades geométricas. Entonces ahora vamos a usar la herramienta de geometría de Desmos. Aquí tengo una pregunta en el chat. ¿Esto pasa con triángulos rectángulos o con más tipos? Pasa con más tipos, bien, pero en los triángulos rectángulos pasa algo bien interesante, que hay algunas de estas razones trigonométricas que tienen valores propios, que son los que vamos a ver mañana. Además, como lo estamos formulando, con hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente, de momento solo se aplica para triángulos rectángulos, porque esos son los que tienen justamente catetos e hipotenusa. Bien, entonces vamos ahora a nuestro Desmos de geometría. Y aquí entonces vamos a construir un triángulo que va a ser más o menos rectángulo. Y vamos a hacer varias preguntas y me gustaría que ustedes las respondieran.
Entonces vamos a hacer aquí un segmento. Pum, voy a tener esto. Vamos aquí una línea y acá. Como esto es perpendicular, me va a asegurar que quede un ángulo recto. Y acá entonces vamos a construir este triángulo. Este lo vamos a ocultar. Vamos a hacer eso de acá y vamos a indicar que este ángulo de acá efectivamente es un ángulo recto. Bien, para que quede claro, ese es el ángulo de 90 grados. Y ahora vamos a poner algunas etiquetas. Vamos a ajustar esto para que quede con valores un poco más amigables. Esto va a quedar de 8. Y esto va a quedar de 2. Bien, ya, súper. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo, que aquí está el ángulo recto. Déjame ver cuánto me desvié, no mucho. Ya, genial. Entonces la primera pregunta que me gustaría que ustedes respondieran, y podemos considerar así, ahora el primer ejercicio, es ¿cuál es el valor de la hipotenusa? Bien, y la voy a mandar en el chat. Les doy unos minutos entonces para que la resuelvan. Para eso entonces ustedes tienen que usar el teorema de Pitágoras. A medida que la vayan resolviendo, me pueden dejar el mensaje en el chat en forma privada, por favor, para no arruinarle el resultado al resto del curso. Y si tienen alguna duda, pueden escribir también. La respuesta entonces es que la hipotenusa es raíz de 68 y eso se encuentra porque el 2 al cuadrado es 4, más 8 al cuadrado que es 64, tiene que ser igual a la raíz, perdón, a el largo de la hipotenusa al cuadrado. 4 más 64 es 68, entonces la hipotenusa debe ser igual a raíz de 68 o en número decimal 8.23 y sigue con más decimales. Bien, entonces esto es igual a, me lo voy a robar porque Benjamín Olivares, muchas gracias, ahí lo manda con el carácter correcto, raíz de 68. Ya, excelente. Entonces ahora vamos a poner aquí un angulito, que va a estar aquí el ángulo más pronunciado, el ángulo agudo, que tiene una medida de 14 grados. Eso no es tan importante. Bien, de hecho no le vamos a poner la medida acá, sino que vamos a poner el carácter. Entonces para eso tengo que ir acá. En Google, alguien, algún lado me lo va a dar. Alfa, carácter. Aquí está. Ya, súper. Entonces ahí ya tenemos nuestro ángulo alfa. La pregunta que les voy a hacer ahora es, calcule el valor de cateto opuesto dividido por hipotenusa, cateto adyacente dividido por hipotenusa y cateto opuesto dividido por cateto adyacente para el ángulo alfa. Bien, entonces estamos ejercitando este tipo de ejercicio que resolvimos recién, pero ahora con un nuevo triángulo. Calcular el valor de cateto opuesto dividido por hipotenusa. Entonces recuerden que CA es cateto adyacente, CO es cateto opuesto, e IP es hipotenusa. Todavía no le ponemos nombres formales de seno, coseno y tangente, yo simplemente se los mencioné, así que por lo mismo les estoy pidiendo que calculen esto como
razones. No le estoy diciendo que calcule el seno de algo. Así es como lo vamos a hacer eventualmente. Desde mañana, yo creo. Si es que avanzamos correctamente. Aquí tengo una pregunta bien interesante, si es que se puede elevar un número que obtengan al cuadrado para eliminar la raíz. No. Lo que pueden hacer es racionalizar el número, ¿ok? No lo vamos a ver muy en detalle, porque creo que no va a ser necesario. Quizás si aparece con un ejercicio yo se lo voy a mencionar, ¿no? Por mientras lo pueden dejar con la... con la raíz en el denominador nomás. Esta parte yo creo que, perdón, si es que le asusté, esta parte yo creo que vamos a volver a la pizarra para anotar los resultados. Voy a por mientras copiar el triángulo. Intentando ser lo más fidedigno posible. Tenemos un lado de 2, 8. Y esto va a ser raíz de 68. Si tener la compartida, ahí volvemos a la llamada. El ángulo recto está acá y queremos pararnos para hacer estos análisis en este ángulo alfa que está acá. Entonces, para alfa, considerando entonces alfa, vamos a calcular cateto opuesto dividido por hipotenusa. Alfa mira el cateto que está enfrente, que es el que mide 2, y la hipotenusa es raíz de 68, y eso entonces lo vamos a dejar así como está. Bien, esto va a ser raíz de 2 dividido en 68. Pero para quienes tengan más ganas de entender qué es lo que está pasando, ustedes pueden amplificar esta función por una cantidad misteriosa, que yo no le voy a decir cuál es, bien, y pueden darse cuenta que este es equivalente a la raíz de 68 dividido en 34. No les voy a dar muchas más pistas de esto lo voy a poner aquí en una nubecita y de nebuloso para que ustedes intenten entender por qué ocurre eso. Pero recuerden que es la materia de racionalización, que lamentablemente fue algo que vimos antes de las clases vía Zoom, así que van a tener que recordar nada más las guías y el material escrito que les subimos. Luego tenemos la siguiente razón trigonométrica, que es cateto adyacente dividido en hipotenusa, en este caso alfa. El cateto que forma parte de alfa es el 8, que está acá al lado. Y vamos a tener entonces 8 dividido en raíz de 68. Que si ustedes quieren también ponerlo de otra manera, desafío para quienes tengan un poco más de interés, esto va a ser 2 raíz de 68 dividido en 17. Interesante. Y finalmente vamos a tener aquí cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Este es bastante más sencillo, 2 octavos. Aquí no hay ninguna raíz metida y el resultado es entonces 1/4. Bien, cuéntenme si es que habían llegado a lo mismo. Como les dije, me interesa que llegaran hasta esta parte nomás.
esta parte que está envuelta en esta nebulosa rosada no es tan importante, pero si lo pueden entender y si lo logran dejar de esta manera, genial. Bien, entonces los resultados son que cateto opuesto dividido por hipotenusa era 2 partido en raíz de 68, adyacente dividido por hipotenusa es 8 dividido en raíz de 68 y opuesto dividido en adyacente es entonces un cuarto. Cuénteme entonces si es que llegaron a lo mismo o si es que les queda alguna duda todavía. Bien. Súper. Vamos a continuar entonces con otro ejercicio donde vamos a tener que hacer algo similar con el teorema de Pitágoras, pero no exactamente igual. Profesor, ¿Sí? usted había, me acuerdo que cuando no teníamos clases de cosas de Zoom, usted había mandado esto de racionalización al correo, me acuerdo. Creo que Digo, no sí, el o correo, no, sí, los tenía en el Google Drive, el los curso, no tenía me acuerdo. en WebClass. Ahí estaba Webclass, ese material, sí. Lo voy a buscar y lo voy a poner en el Classroom, ¿ok? Y gracias, porque profe. creo que eso no alcanza a estar en el documento de Overleaf que tenemos. Creo que hay muy poco de raíces en las primeras páginas. Ya. Entonces vamos ahora a volver a compartir pantalla. Y Josué Llerena, por favor, mutee su micrófono. No está ni ahí. Sí. Ya, vamos a volver a compartir pantalla porque vamos a crear otro triángulo rectángulo. Bien, vamos a crear aquí un segmento como este que está más o menos horizontal. Ahí creamos una línea perpendicular y luego creamos otro segmento acá. Bien, entonces estos puntos le vamos a poner nombre, punto A, B y C. Y tenemos este ángulo que por definición es un ángulo de 90 grados. Entonces ahora yo les voy a indicar lo siguiente. Vamos a marcar este segmento de acá. 3.32. Nuevamente le vamos a poner alguna medición un poco más amistosa. Como podemos ponerle 3 exactamente. No, ya le vamos a poner 3.5. Y vamos a ponerle esta que tiene casi 9.01. Ya, la vamos a dejar así nomás, yo lo voy a modificar. Y aquí vamos a poner un angulito. Pum, pum, este de acá. Que lo vamos a dejar con etiqueta alfa. Y esto lo vamos a esconder. Ya, entonces mi pregunta es, y se los voy a mandar también acá por el chat, mi pregunta es, encuentre las 3 razones o relaciones trigonométricas para el ángulo alfa. Bien, les doy entonces 5 minutos para que lo resuelvan y después, un poquito más quizás, para que lo resuelvan y luego lo revisamos. En caso de que tengan alguna duda, me escriben o me hablan. Entonces,
con el valor de x que ya encontramos, lo ponemos aquí en nuestro triángulo y vemos que alfa entonces v hacia el frente el valor de x, ese va a ser nuestro cateto opuesto. Nuestro cateto adyacente era el 3.5 que ya teníamos y la hipotenusa va a ser el 9. Así entonces, para el ángulo alfa, cateto opuesto dividido por hipotenusa va a ser igual a 5 raíz de 11 dividido en 2 y todo eso dividido en 9 y como ustedes deben recordar, cuando ustedes dividen una fracción por un número entero, lo que ocurre es que el denominador de la fracción se multiplica por ese número entero. Entonces va a ser 5 raíz de 11 dividido en 18. El cateto adyacente dividido por la hipotenusa va a ser 7 medios dividido en 9 y aquí se hace lo mismo. Se multiplica el denominador de la fracción original por el número que está dividiendo. Entonces vamos a tener 7 dividido en 18 y finalmente vamos a tener cateto opuesto dividido en cateto adyacente. Entonces 5 raíz de 11 dividido en 2, lo voy a anotar así porque es división de dos fracciones y cuando ustedes, si es que lo recuerdan, dividen dos fracciones, lo que pueden hacer es convertir eso a multiplicación, pero invirtiendo el orden de la segunda fracción. Así entonces se elimina estos dos y me va a quedar 5 raíz de 11 dividido en 7. Y esos son entonces los valores finales de nuestras relaciones trigonométricas. En esta parte de la materia, esto es lo que consideraría un ejercicio difícil. Bien, no sé si nivel desafío, creo que es lo suficientemente difícil como para que ustedes puedan resolverlo, pero no en nivel de desafío. El nivel de desafío sería un ejercicio más difícil que esto. Y la dificultad que yo veo acá reside en el uso de fracciones y en el uso de raíces. Bien, si estos fueran números un poco más amigables, quizá ustedes no hayan tenido muchos problemas. Pero esto es para decirles que este es el nivel de dificultad más alto al que vamos a llegar, y es en lo que me gustaría que tanto ustedes como yo también aspiremos. Bien, a resolver, a que podamos resolver completamente un ejercicio de este tipo. Quizá no inmediatamente, pero sí que sean capaces de entender, ¿a qué me refiero con eso? Perdón, que yo les dé otro ejercicio como este y ustedes lo puedan hacer inmediatamente, pero sí que entiendan cuáles son los pasos que llevamos. Encontramos el número que faltaba por uso del teorema de Pitágoras. Aquí usamos propiedades de las raíces, simplificación de raíces, porque este 275 se puede escribir como 25 por 11. Por eso me da 5 raíz de 11. Y luego aquí usamos propiedades de las fracciones, ¿bien? División de fracción por número entero, división de fracción por otra fracción. Serían cosas muy buenas que ustedes recuerden, ¿ok? Jóvenes, dudas, preguntas, aprovechen de preguntar ahorita. Aquí, por ejemplo, un compañero dice que se confundió un poco con el 5 raíz de 11. Lo que ocurre es que, no sé dónde puedo borrar, tenemos la pizarra muy llena. Voy a borrar aquí en la parte de arriba del dibujo. El 275, si ustedes lo escriben como multiplicación por sus factores primos, esto se puede dividir por 5. Esto me va a dar 27 dividido en 5, eso son 55, y esto se divide en 5 nuevamente y me da 11. Entonces 275 se puede escribir como 5 al cuadrado por 11, y cuando le toman la raíz, esa raíz se elimina con el cuadrado, pero este 11 no tiene ningún cuadrado para eliminar la raíz, entonces va a quedar dentro de la raíz. Eso es parte de lo que vimos de la materia de principio de año, que alcanzamos a ver un poco de esto cuando estuvimos en clases presenciales. Bien. De ahí venía entonces este 5 raíz de 11. Y el dividido en 2 es porque la raíz de 4 es 2. Cuando ustedes le aplican la raíz a una fracción, esa raíz se aplica tanto arriba como abajo, o sea, en el numerador como en el denominador. Bien,
Excelente, súper. Jóvenes, espero que esto les haya quedado claro. Y de todas maneras, si es que tienen cualquier duda, pueden volver a ver el video cuantas veces quieran o me preguntan, me escriben por correo o por alguna de las otras maneras que tenemos para comunicarnos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos mañana en nuestra clase de las 10, donde vamos a formalizar esto y vamos a ponerle nombres de seno, coseno y tangente. Cuídense mucho. Chaito.